Por 12 años, cargué con el peso de ser el chivo expiatorio de cada fracaso en nuestra empresa. Cada pérdida millonaria tenía mi nombre escrito en los reportes. Cada decisión errónea era atribuida a mi incompetencia. Pero mientras todos me señalaban, yo guardaba cada número, cada dato, cada evidencia que demostraba lo contrario. Hoy, después de tanto silencio, ha llegado el momento de que los verdaderos culpables paguen por lo que hicieron. Mi nombre es Roberto Mendoza, y durante más de una década fui el analista financiero senior de Corporación Atlántica, una empresa de consultoría que facturaba más de 200 millones anuales. Desde el momento en que llegué, algo estaba podrido en el corazón de esa organización, pero tardé años en comprenderlo completamente. Todo comenzó en 2012, cuando la empresa perdió el contrato más importante de su historia, un proyecto de 15 millones con el gobierno estatal. Yo había sido asignado para revisar los números finales de la propuesta, y mis cálculos mostraban márgenes perfectamente viables. Sin embargo, cuando presentamos la oferta, resultó que nuestros costos habían sido subestimados dramáticamente, llevándonos a una pérdida catastrófica. La primera reunión después del fracaso quedó grabada en mi memoria como hierro al rojo vivo. El CEO, Marcus Venegas, me miró directamente a los ojos desde el otro lado de la mesa de caoba y pronunció las palabras que definirían los próximos 12 años de mi vida. Roberto, tu análisis nos costó 15 millones. Espero que puedas explicar cómo algo así pasó bajo tu supervisión. Traté de explicar que había basado mis cálculos en los datos que me proporcionaron los departamentos de operaciones y recursos humanos. Mostré mis hojas de cálculo, mis proyecciones, cada decimal que había considerado, pero nadie quiso escuchar. Sandra Restrepo, la directora de operaciones, simplemente agitó la mano desestimando mis argumentos. Los números no mienten, Roberto. Y estos números tienen tu firma. Esa noche, en la soledad de mi oficina, comencé a revisar obsesivamente cada archivo relacionado con el proyecto fallido. Había algo que no cuadraba. Los costos de mano de obra que Sandra me había proporcionado eran significativamente menores a los valores reales del mercado. Los gastos operativos que Carlos Herrera, el gerente de recursos humanos, había estimado, parecían haber sido calculados con datos de 5 años atrás. Pero cuando intenté señalar estas discrepancias en la siguiente reunión, me encontré con una pared de indiferencia. Roberto, me dijo Marcus con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, creo que estás tratando de evadir tu responsabilidad. Los departamentos proporcionaron la información que pediste. Si no la validaste adecuadamente, esa es tu falla, no la de ellos. Fue entonces cuando comencé mi primer archivo digital, una carpeta oculta en mi computadora personal, donde guardaría cada email, cada documento, cada intercambio que pudiera demostrar la verdad. No sabía entonces que esta carpeta se convertiría en el arma más poderosa de mi vida. Los meses siguientes fueron un infierno de microgestión y desconfianza. Cada análisis que presentaba era cuestionado, cada proyección era revisada por expertos externos, cada recomendación era implementada con modificaciones que inevitablemente llevaban a resultados subóptimos. Y cuando esos resultados llegaban, adivinen quién cargaba con la culpa. En 2013, perdimos otro contrato importante. Esta vez, una empresa farmacéutica nos rechazó porque nuestros cálculos de implementación eran irrealmente optimistas. Yo había proyectado 18 meses para la implementación completa, basándome en los tiempos que me había proporcionado el equipo técnico liderado por Sandra. La realidad fue que el proyecto habría tomado al menos 30 meses, algo que descubrí cuando accedí a los emails internos del departamento técnico por casualidad. Sandra había instruido a su equipo a proporcionar estimaciones agresivas para hacer nuestras propuestas más competitivas. En sus propias palabras, escritas en un email, que guardé inmediatamente, necesitamos ser más agresivos con los tiempos. Roberto siempre es demasiado conservador, así que denle números que nos hagan ganar este contrato. Cuando confronté a Sandra con este email en la siguiente reunión de departamento,
Su respuesta fue magistral en su cinismo. Roberto, esos fueron tiempos ideales bajo condiciones perfectas. Un analista experimentado debería haber ajustado esas cifras considerando los riesgos potenciales. El hecho de que no lo hicieras demuestra exactamente por qué seguimos perdiendo contratos. Marcus asintió gravemente, como si Sandra hubiera pronunciado una verdad fundamental del universo. Roberto, creo que necesitas considerar seriamente si este rol es el adecuado para tus habilidades actuales. Esa noche, agregué el email de Sandra a mi archivo, junto con las 47 páginas de documentación que demostraban que mis análisis originales eran correctos y que los datos proporcionados habían sido deliberadamente distorsionados. Para 2015, el patrón estaba claro como el agua, aunque solo yo parecía verlo. Cada fracaso seguía el mismo guión. Yo recibía datos incorrectos o incompletos, realizaba análisis basándome en esa información. Los resultados inevitablemente fallaban, y yo cargaba con toda la responsabilidad mientras los verdaderos responsables se lavaban las manos. El caso más flagrante fue el desastre de la expansión regional. Marcus había decidido que era hora de abrir oficinas en 3 ciudades nuevas, y me encargó realizar el análisis de viabilidad. Durante 6 semanas, trabajé 12 horas diarias recopilando datos de mercado, analizando competencia, proyectando flujos de caja y evaluando riesgos. Mis números fueron claros. Solo una de las 3 ciudades era viable en el corto plazo. Las otras 2 requerirían al menos 2 años de inversión antes de generar beneficios. Presenté mis hallazgos en una reunión que duró 3 horas, mostrando cada variable, cada supuesto, cada cálculo que respaldaba mis conclusiones. Carlos Herrera fue el primero en atacar. Roberto, creo que tus proyecciones son extremadamente pesimistas. He estado revisando los datos de RRHH para esas regiones, y el costo de personal que estás asumiendo es al menos 30% superior al real. Sandra se sumó inmediatamente. Coincido con Carlos. Además, tus estimaciones de costos operativos no consideran las eficiencias que podemos implementar desde el primer día. Has estado demasiado conservador en tus análisis últimamente. Marcus cerró el ataque con precisión quirúrgica. Roberto, aprecio tu diligencia, pero creo que necesitamos una perspectiva más optimista. Vamos a proceder con la apertura de las 3 oficinas simultáneamente. Pedí que quedara registrada mi objeción en acta. Marcus sonrió y asintió. Por supuesto, Roberto, pero también quedará registrado que supervisaste el análisis completo de viabilidad. Esa noche, imprimí mis análisis originales y los guardé en una caja fuerte que instalé en mi casa. Tenía el presentimiento de que los iba a necesitar. 18 meses después, 2 de las 3 oficinas habían cerrado con pérdidas combinadas de $8.7 millones. La tercera apenas se mantenía a flote. En la reunión post-mortem, Marcus me miró con esa expresión de decepción que había perfeccionado a lo largo de los años. Roberto, tu análisis inicial subestimó dramáticamente los desafíos que enfrentaríamos. Como resultado directo de tus proyecciones erróneas, la empresa ha sufrido pérdidas significativas que podrían haberse evitado con un análisis más riguroso. Esta vez no me quedé callado. Saqué una copia de mis análisis originales y los puse sobre la mesa. Marcus, mis proyecciones fueron exactas. Predije específicamente que 2 oficinas fallarían y que solo una sería viable. Tengo aquí la documentación completa. Sandra examinó los documentos con expresión escéptica. Roberto, estos números no coinciden con lo que recuerdo de tu presentación original, porque ustedes me pidieron que los modificara. Respondí, sacando los emails donde me habían solicitado ser más optimista. Tengo toda la correspondencia que demuestra que mis análisis originales eran correctos. Carlos se inclinó hacia adelante con una sonrisa condescendiente. Roberto, creo que estás confundiendo tu análisis original con alguna versión revisada que hiciste después de conocer los resultados. Es comprensible que quieras protegerte, pero intentar reescribir la historia no nos ayuda a nadie. Fue en ese momento que comprendí la verdadera naturaleza de lo que enfrentaba. No era incompetencia,
No era mala comunicación, no eran malentendidos. Era un sistema deliberado y sofisticado, diseñado para convertirme en el chivo expiatorio perfecto de cada fracaso corporativo. Esa noche, mi archivo digital había crecido a más de 300 documentos. Emails, hojas de cálculo, presentaciones, grabaciones de audio de reuniones que había comenzado a hacer en secreto, fotografías de documentos, capturas de pantalla de conversaciones, cada pieza de evidencia meticulosamente organizada, fechada y respaldada, pero aún no estaba listo para actuar. Necesitaba más. Necesitaba que el patrón fuera tan claro, tan irrefutable, que ni siquiera ellos pudieran negarlo. Entre 2016 y 2019, me transformé en dos personas. Durante el día, era Roberto Mendoza, el analista financiero perpetuamente cuestionado, el empleado que cargaba con culpas ajenas mientras mantenía una actitud profesional impecable. Pero por las noches, me convertía en un detective forense, diseccionando cada transacción, cada decisión, cada mentira que había contribuido a mi reputación arruinada. Desarrollé un sistema de documentación que habría impresionado a cualquier investigador del FBI. Cada conversación importante era grabada en secreto usando una aplicación en mi teléfono. Cada email relevante era impreso y escaneado. Cada documento que pasaba por mi escritorio era fotografiado antes de ser procesado. Creé copias de seguridad en 3 ubicaciones diferentes: mi computadora personal, un disco duro externo en mi casa y un almacenamiento en la nube bajo un seudónimo. El avance más significativo llegó cuando logré acceso a los archivos históricos de la empresa. Oficialmente estaba revisando proyecciones financieras para un análisis de tendencias que Marcus me había solicitado, pero aproveché la oportunidad para excavar profundamente en la historia de fracasos corporativos que habían ocurrido antes de mi llegada. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El patrón de chivos expiatorios no había comenzado conmigo. Habían existido 3 Roberto Mendoza antes que yo: James Patterson, 2008-2011, María González, 2005-2008, y David Chen, 2001-2005. Todos habían sido analistas financieros. Todos habían sido responsabilizados por fracasos corporativos. Todos habían sido eventualmente despedidos o habían renunciado bajo presión. Profundicé en cada caso. James Patterson había sido culpado por la pérdida de un contrato de 12 millones en 2010. Revisé los archivos originales de ese proyecto y descubrí que sus análisis habían sido perfectamente correctos. Pero Sandra Restrepo, quien ya trabajaba allí entonces, había modificado los parámetros operativos después de que James presentara sus números. María González había sido responsabilizada por el fracaso de una fusión que costó 18 millones. En 2007, sus proyecciones habían predicho exactamente los problemas que eventualmente hundieron el acuerdo, pero Carlos Herrera había presionado para que suavizara sus estimaciones de riesgo. David Chen había perdido su trabajo después de que una expansión internacional se convirtiera en un desastre de 25 millones en 2004. Sus análisis originales habían recomendado específicamente no proceder con la expansión, pero Marcus Venegas había decidido ignorar sus recomendaciones. Cada caso seguía el mismo patrón exacto que yo había experimentado. El analista realizaba un trabajo correcto. Los ejecutivos presionaban para modificar las conclusiones. El proyecto fallaba según las predicciones originales del analista, y el analista cargaba con toda la culpa. Pero había algo más. En cada caso, después de que el chivo expiatorio era removido, los mismos ejecutivos implementaban políticas correctivas que coincidían exactamente con las recomendaciones originales que habían rechazado. Marcus, Sandra y Carlos no eran incompetentes. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. El descubrimiento más devastador llegó cuando encontré los archivos de compensación ejecutiva. Después de cada fracaso que resultaba en la remoción de un analista, los 3 ejecutivos recibían bonos por liderazgo durante crisis y reestructuración exitosa. En los últimos 15 años, habían generado más de $4.7 millones en compensaciones adicionales
directamente relacionadas con los fracasos por los cuales habían culpado a otros. No solo estaban destruyendo carreras por diversión, lo estaban haciendo por dinero. Esa revelación cambió mi perspectiva completamente. Ya no se trataba de limpiar mi reputación o de obtener reconocimiento por mi trabajo. Se trataba de exponer un sistema de corrupción que había arruinado 5 carreras y había costado a la empresa más de $80 millones en proyectos saboteados. Comencé a expandir mi investigación. Contraté a un investigador privado para que rastreara a James, María y David. Necesitaba conocer sus historias, corroborar mis hallazgos y potencialmente construir un caso colectivo. James Patterson estaba trabajando como contador en una pequeña firma en otra ciudad. Sus referencias habían sido tan dañadas por Corporación Atlántica que había tardado 2 años en encontrar empleo nuevamente. María González había abandonado completamente las finanzas corporativas y ahora enseñaba matemáticas en una escuela secundaria. David Chen había emigrado a Canadá después de que su reputación fuera completamente destruida en la industria local. Cuando finalmente logré contactarlos, sus historias confirmaron cada detalle de mi investigación. James aún conservaba copias de sus análisis originales. María tenía grabaciones de conversaciones donde Carlos la presionaba para cambiar sus números. David tenía emails donde Marcus lo amenazaba con consecuencias profesionales si no ajustaba su perspectiva sobre la viabilidad de proyectos. Para finales de 2019, tenía más de 1,200 documentos, 47 horas de grabaciones de audio y testimonios de 4 víctimas diferentes que cubrían casi 2 décadas de fraude sistemático. Pero aún no era suficiente. Marcus, Sandra y Carlos eran ejecutivos experimentados con conexiones poderosas. Si iba a enfrentarlos, necesitaba que mi caso fuera absolutamente irrefutable. Necesitaba que fuera tan sólido que ni los mejores abogados corporativos pudieran desmantelarlo. Necesitaba el golpe perfecto. El 2020 llegó con una oportunidad que parecía diseñada por el destino. La pandemia había golpeado duramente a la industria de consultoría, y Corporación Atlántica estaba luchando por mantenerse a flote. Marcus anunció que necesitábamos reinventar nuestro modelo de negocio para sobrevivir, y me asignó la tarea de desarrollar una estrategia completa de pivoteo hacia servicios digitales. Era el proyecto más importante en la historia de la empresa. Si fallaba, Corporación Atlántica podría colapsar completamente. Si tenía éxito, podríamos no solo sobrevivir sino emerger más fuertes que nunca. Y yo estaba a cargo del análisis que determinaría nuestro futuro. Trabajé durante 4 meses en el proyecto más exhaustivo de mi carrera. Analicé 200 empresas competidoras. Estudié 15 modelos de negocio diferentes. Entrevisté a 50 expertos de la industria y construí proyecciones financieras que cubrían cada escenario posible. Mis conclusiones fueron claras. Podíamos pivotar exitosamente, pero requería una inversión inicial de $8 millones y un periodo de transición de 18 meses. Más importante aún, identifiqué exactamente qué servicios abandonar, qué talento contratar, qué tecnología implementar y qué cronograma seguir. Cada recomendación estaba respaldada por datos sólidos y análisis comparativo. Presenté mi estrategia en una reunión de junta directiva que duró 6 horas. Los miembros de la junta hicieron preguntas profundas y desafiantes, pero mis análisis resistieron cada escrutinio. Al final de la presentación, el presidente de la junta, Eduardo Silva, me felicitó personalmente. Roberto, este es el análisis más completo que hemos visto en años. Tus recomendaciones son exactamente lo que necesitamos. Pero entonces Marcus intervino con su sonrisa característica. Eduardo, aunque aprecio el trabajo de Roberto, creo que algunas de sus recomendaciones son demasiado agresivas. Propongo que implementemos una versión modificada de su estrategia. Sandra y Carlos se sumaron inmediatamente, sugiriendo ajustes que desmantelaban sistemáticamente cada elemento clave de mi propuesta. Querían reducir la inversión inicial a 3 millones, acelerar la transición a 8 meses y mantener servicios obsoletos que yo había recomendado eliminar.
Era 2012 de nuevo, pero esta vez estaba preparado. Marcus, dije con calma, me gustaría que mi estrategia original quede registrada oficialmente en acta antes de proceder con cualquier modificación. Marcus pareció sorprendido por mi insistencia, pero accedió. Por supuesto, Roberto, pero también quiero que quede claro que supervisaste toda la estrategia de pivoteo. Perfecto, respondí sonriendo por primera vez en años. Durante los siguientes 12 meses, observé cómo la estrategia modificada se desmoronaba exactamente como había predicho. La inversión insuficiente llevó a implementaciones a medias. El cronograma acelerado resultó en errores costosos y retrasos inevitables. Los servicios obsoletos que insistieron en mantener continuaron sangrando dinero. Para marzo de 2021, la empresa había perdido $12 millones y estaba al borde de la bancarrota. Marcus convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para evaluar el fracaso de la estrategia de pivoteo. La reunión comenzó exactamente como esperaba. Marcus me señaló como el responsable del desastre. Sandra proporcionó evidencia de mis supuestas fallas analíticas, y Carlos respaldó sus afirmaciones con datos manipulados. Era el mismo guión que habían usado durante 15 años. Pero esta vez, cuando Marcus preguntó si tenía algo que decir en mi defensa, saqué una tablet de mi maletín y sonreí. Sí, Marcus, tengo bastante que decir. Comencé reproduciendo la grabación de la reunión original donde había presentado mi estrategia. La junta escuchó mi voz explicando exactamente por qué la inversión debía ser de 8 millones, por qué la transición requería 18 meses y por qué ciertos servicios debían ser eliminados. Luego reproduje las voces de Marcus, Sandra y Carlos, insistiendo en modificaciones que yo había advertido específicamente que llevarían al fracaso. Esta grabación demuestra que mis recomendaciones originales habrían evitado completamente el desastre que estamos enfrentando, expliqué mientras las caras de los 3 ejecutivos se ponían pálidas. Pero eso era solo el aperitivo. Conecté la tableta a la pantalla de la sala de juntas y comencé a mostrar mi archivo completo. 15 años de documentación, 5 analistas destruidos, 80 millones en pérdidas evitables, 5 millones en bonos fraudulentos. Cada documento, cada grabación, cada email, cada patrón de comportamiento meticulosamente organizado en una presentación que duró 3 horas. Mostré cómo James Patterson había sido correcto sobre el contrato gubernamental, cómo María González había predicho el fracaso de la fusión, cómo David Chen había anticipado el desastre de la expansión internacional. Demostré matemáticamente que si la empresa hubiera seguido las recomendaciones originales de sus analistas durante los últimos 15 años, habríamos evitado 78.3 millones en pérdidas y generado aproximadamente 45 millones en ganancias adicionales. Eduardo Silva estaba literalmente con la boca abierta. Los otros miembros de la junta susurraban entre ellos con expresiones de shock y horror. Marcus, Sandra y Carlos se habían quedado completamente sin palabras. Señores de la junta, concluí, no solo han estado pagando bonos a ejecutivos por fracasos que ellos mismos causaron, sino que han estado subsidiando un sistema de fraude que ha costado a esta empresa más de $120 millones a lo largo de 15 años. El silencio en la sala era ensordecedor. Lo que siguió fue swift y devastador. Eduardo Silva convocó una sesión ejecutiva de emergencia, donde solo estuvieron presentes los miembros de la junta y yo. Marcus, Sandra y Carlos fueron excluidos mientras se revisaba exhaustivamente mi documentación. La junta contrató inmediatamente a una firma de auditoría forense externa para verificar mis hallazgos. Durante 6 semanas, auditores especializados en fraude corporativo diseccionaron cada documento, cada grabación, cada patrón que había identificado. Sus conclusiones fueron aún más damning que mi presentación original. No solo confirmaron todo lo que había descubierto, sino que encontraron evidencia adicional de malversación que yo había pasado por alto. Marcus había estado desviando fondos de proyectos fallidos hacia cuentas personales. Sandra había estado facturando horas de consultoría inexistentes a clientes durante años. Carlos había estado inflando nóminas fantasma,
y embolsándose la diferencia. El escándalo se filtró a la prensa especializada antes de que la Junta pudiera controlar la narrativa. Ejecutivos de consultoría orquestaron esquema de chivos expiatorios durante 15 años. Fue el titular que apareció en Financial Times una mañana de mayo. Para el mediodía, la historia había sido recogida por Bloomberg, Wall Street Journal y CNN Business. Marcus, Sandra y Carlos fueron despedidos inmediatamente y enfrentaron cargos criminales por fraude, malversación y conspiración. Sus licencias profesionales fueron revocadas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus reputaciones fueron destruidas tan completamente como habían destruido las nuestras. Pero mi venganza no se detuvo ahí. Contacté personalmente a cada cliente que había perdido la empresa debido a proyectos fallidos, supervisados por los 3 ejecutivos. Les proporcioné copias de los análisis originales que habrían evitado sus pérdidas, junto con evidencia de cómo sus proyectos habían sido saboteados deliberadamente. 17 demandas civiles fueron presentadas contra Marcus, Sandra y Carlos en los siguientes 3 meses. James Patterson, María González y David Chen fueron oficialmente exonerados y recibieron compensaciones millonarias por daños a su reputación y pérdida de ingresos. James regresó a las finanzas corporativas con una oferta de trabajo mejor pagada que la que había perdido. María decidió mantener su carrera en educación, pero usó su compensación para establecer una fundación de becas. David regresó del Canadá para testificar en los juicios y eventualmente fundó su propia firma de consultoría. En cuanto a mí, la Junta me ofreció el puesto de CEO interino mientras buscaban un reemplazo permanente. Decliné. Después de 15 años siendo subestimado y menospreciado, había perdido el apetito por la política corporativa tradicional. En su lugar, fundé mi propia empresa, Análisis Forense Corporativo. Mi especialidad es exactamente lo que suena. Ayudo a empresas a identificar y eliminar sistemas internos de fraude y chivos expiatorios. En el primer año, tuve más clientes de los que podía manejar. Aparentemente, el problema que había descubierto en Corporación Atlántica era mucho más común de lo que nadie había imaginado. Marcus fue sentenciado a 8 años de prisión federal por fraude y malversación. Sandra recibió 6 años. Carlos obtuvo 5 años y libertad condicional. Sus apelaciones fueron denegadas. Sus fortunas personales fueron liquidadas para pagar restituciones. Pero la venganza más dulce llegó 18 meses después del colapso, cuando recibí una carta en mi nueva oficina. Era de Marcus, escrita desde la prisión federal. Roberto, decía la carta, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesito que sepas que siempre supe que eras el mejor analista que habíamos tenido. Tus números siempre fueron correctos. Sabíamos que estabas en lo cierto, pero necesitábamos a alguien a quien culpar cuando las cosas salían mal. Nunca pensamos que podrías recopilar tanta evidencia. Subestimamos completamente qué tan inteligente eras realmente. Leí la carta 2 veces. Luego la archivé junto con el resto de mi documentación. No respondí. No había nada que decir. Los números habían hablado por sí mismos, y su voz había sido más poderosa que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. Hoy, 5 años después, Análisis Forense Corporativo es una de las firmas de consultoría especializadas más respetadas del país. Hemos expuesto fraudes en 23 empresas, exonerado a 31 empleados falsamente acusados y recuperado más de $340 millones en fondos malversados. Cada caso que acepto me recuerda por qué los números nunca mienten. Las personas mienten. Los ejecutivos mienten. Los sistemas pueden ser corrompidos y manipulados. Pero los datos, cuando son recopilados meticulosamente y analizados correctamente, siempre revelan la verdad. Marcus tenía razón en una cosa. Yo era más inteligente de lo que había calculado. Pero su error más grande no fue subestimarme. Su error más grande fue creer que podía enterrar la verdad para siempre. Los números tenían otras ideas, y en el mundo de las finanzas corporativas, los números siempre ganan.